Maestra Adriana Dávila, bueno, pues un escándalo, otro escándalo, porque resulta que el Congreso mexicano aprueba, pues dicen algunos de manera inconstitucional, pues que el presidente y todos los servidores públicos puedan hacer propaganda, lo que antes era ilegal, lo que pidieron que no se hiciera. Hoy lo hace el presidente, lo hace Morena, lo hacen todos los servidores públicos. ¿Frente a qué estamos? Algunos dicen que es una monstruosidad electoral esto que aprobó recientemente el Congreso, es decir, que a días antes de la revocación de mandato se puede hacer propaganda desde el mismo Palacio Nacional. Tenemos un violador serial de la Constitución en Palacio Nacional, Ricardo. El López Obrador, a costa de lo que sea, pretende de una u otra manera imponer su voluntad. Hay una especie, hay un extremo narcisismo político de su parte, porque el país lo centra todo en él, ¿no? Él es la víctima, él es, en el Día de la Mujer, él es el festejado, ¿no? En el tema de la pandemia, él es la víctima, en el tema de la inseguridad, él es la víctima. Vaya, todo el tiempo es un voltearse a ver en el espejo terrible. Esta situación nos está llevando a un país muy complicado. Por supuesto que lo que hicieron en la Cámara de Diputados y en el Senado es garrafal, pero también es muy peligroso. O sea, no solo es un tema de una pifia política por la ignorancia de diputados y senadores, porque muchos votaron por ignorancia ante querer quedar bien con su jefe supremo, ¿no? Pero la realidad es que nos están llevando a un tema verdaderamente terrible. Yo tengo información de que los gobiernos estatales están pidiéndole a cada miembro de los integrantes de los gobiernos de decir, ahora tiene que llevar a 15 o a 20 a votar y necesitamos fotos y vaya, estamos ante la opresión más grande de la democracia. Nuestra calidad democrática con esto se evidencia que está cada vez más limitada y eso nos obliga a voltear hacia los que estamos en la oposición, Ricardo, de en qué momento somos capaces de aumentar nuestro nivel de calidad democrática, porque si no lo hacemos, no podemos competir con las mismas armas que él compite, porque sí creo que él tiene todos los instrumentos, que llegó además con un discurso completamente distinto al que ahora aplica, ¿no? Y esto es muy grave. No debemos tomarlo como tema menor. De cualquier manera, debo decirlo, pues se la ha pasado violando. Habla en las conferencias matutinas, habla de la revocación de mandato. Claudia habla de la revocación de mandato. Por Dios, se les olvidó que ellos mismos aprobaron esas iniciativas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a esta sistemática violación constitucional, frente al ataque a las reglas básicas de la democracia? No vemos los ciudadanos a la oposición firme. De hecho, en algunas ocasiones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pudieran tener mayoría los opositores, pero pues no la consiguen. ¿Qué está pasando? Nos está haciendo falta hacer política, Ricardo. Necesitamos empezar a hacer política y eso pasa por entender que en un país como el que estamos viviendo en estos momentos cada vez, digo, ya sé que el argumento es, antes no estábamos en Disneylandia, pues no, pero teníamos principios mínimos de nuestra libertad y democracia, habíamos construido instituciones con la pluralidad. Y la pluralidad es que es un país al que debe gobernar todos. López Obrador ganó con 30 millones de votos, pero eso no le da derecho a pisotear al resto de los ciudadanos, que somos más de, por lo menos los electores, más de 70 millones, que no lo tomamos como una alternativa. Ahora, sí creo que es importante empezar a cuidar en el fortalecimiento de las instituciones. Yo he sido muy clara con esto, Ricardo. Las instituciones tienen que prevalecer más allá de las personas y lo diré con muchísimo respeto. El INE ha logrado resistir mucho de lo que estamos viviendo, porque aunque tenemos un buen presidente y consejeros que han entendido su papel, pues el INE no es Lorenzo Córdoba ni Ciro. El INE es una institución que tiene llamémosle, una plataforma y una conformación que fue creada desde los ciudadanos en esta pluralidad. Y creo que eso es a lo que tenemos que apostarle. Los partidos políticos como entes públicos estamos obligados a la democratización interna y a poder mejorar nuestros mecanismos de selección de candidatos e incluso a entender con claridad cuáles van a ser nuestros posicionamientos. Requerimos salir a la calle nuevamente y estamos olvidándonos de eso. También creo que vale la pena que entendamos que tenemos por lo menos de aquí al 24
2 años para poder organizarnos y sí podemos lograr que esto cambie. Y hay que estar preparados para las instancias internacionales, porque creo que esto, en la medida en la que podamos hacerlo, nos llevará a acudir a instancias internacionales para que López Obrador en su momento sea juzgado a través de las instituciones. Pues a pesar de todo esto, siguen los ataques contra el INE, o en abono a todo esto, se va a iniciar un juicio político contra estos dos consejeros a los que usted mencionó, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. O sea, nuevamente llevar presos, nuevamente castigar a los opositores, violando toda la norma. ¿Esto qué significa, estos juicios políticos que parecen, pues, francamente, una persecución decimonónica? Vivimos ante la cultura del miedo, Ricardo. Lo que está haciendo el presidente y sus allegados es querer implementar miedo entre nosotros, entre todos nosotros, para que nadie actúe, para que nadie se manifieste. Y creo que no estamos en condiciones de evadir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos también, como políticos también, para enfrentar a López Obrador con toda la fuerza que nos da ser ciudadanos de este país. Y tenemos que hacerlo con inteligencia, con estrategia, y creo que hay que hacer un alto en el camino para intentar que esto no se... Cuando yo hablaba y decía el INE no es Lorenzo ni Ciro, lo decía justamente porque la defensa de ellos no tiene que ver solo con ellos, ¿no? Tendremos que organizarnos para que defendamos a la institución como tal. Ellos la encabezan en este momento, concretamente Lorenzo, y Ciro ha sido muy crítico en algunas de las cosas defendiendo la autonomía del INE, pero me parece que es justamente el momento de entender que nosotros somos parte de ese andamiaje que construimos, ciudadanos, y que la democracia o la falta de democracia sí está afectando en la vida cotidiana de las personas, Ricardo, porque gracias a lo que no hemos defendido con la fuerza suficiente, pues hoy los niños y niñas con cáncer no tienen medicamentos, la inseguridad está todo lo que da y vemos masacres permanentemente cuya respuesta son los abrazos, ¿no? Del presidente. Vemos un presidente cada vez más enojado, más ensimismado, pero también más decidido a correrse al extremo. Y creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por encontrarnos, por reencontrarnos como ciudadanos. En No un tenemos... minuto, Adriana Dávila, sigue la muerte de periodistas como en ninguna parte del mundo y parece que no ocurre nada. Lo más lamentable, Ricardo, es que el desdén político que tiene el presidente, la indolencia que tiene el presidente, no lo habíamos visto en ningún otro momento, más que en los años 70. Y creo que ese fue el tema del cambio. A mí me parece que lo que sucedió incluso con el Parlamento Europeo y su pronunciamiento y la respuesta del presidente habla del nivel, déjame decirlo así, de enloquecimiento que tenemos en Palacio Nacional. El presidente pasará a la historia, Ricardo, y lo digo con muchísima tristeza porque me duele mi país, pasará a la historia como el hombre que desdeña la vida. Y desdeña la vida de periodistas, de ciudadanos, de todos, de niñas y niños. Es el hombre que desdeña la vida.